Hola, soy Joan Flores, CEO de ADX Media y el día de hoy quiero hablarte sobre un tema muy interesante y que te puede posicionar por arriba de tu competencia este 2025. Y es que hoy hablaremos sobre un tema bastante interesante y es la estructura perfecta para tus campañas de Facebook Ads. Y antes de empezar, el primer paso que necesitamos para determinar cuál es la campaña o la estructura de campaña ideal para tu negocio es ubicar en qué etapa se encuentra tu negocio. Como puedes ver aquí en este pequeño mapa mental que te preparé, hay tres etapas. Y antes, o sea, estas etapas se dividen por tiempos que le toma al algoritmo aprender. Estemos en la etapa uno, de que normalmente en nuestra experiencia, clientes que nunca han pautado, les toma de 1 a 3 meses salir de la etapa de principiante. Ojo, esto no es una regla, porque esto va a depender de muchos factores. Por ejemplo, la cantidad que estés invirtiendo y si ya tienes cierta presencia orgánica o si ya tenías el pixel instalado y no hayas corrido ningún anuncio. O sea, aquí influyen muchas variables, pero normalmente toma de 1 a 3 meses. Puede ser más, puede ser menos, pero esta es como una media. Entonces, este es el nivel de principiante, luego el nivel intermedio va de los 3 a los 4 meses en adelante aproximadamente. Y aquí sí varía muchísimo más, porque nosotros tenemos clientes que se quedan en el nivel intermedio hasta 6 meses o inclusive un año, que le da miedo escalar. Eh, y luego pasamos al nivel experto, que en el mejor de los casos empieza a partir de los 5 meses en adelante aproximadamente. Y ahorita, dependiendo de tu caso, eh, voy a explicar las tres estructuras que yo considero que son las ideales para el segmento en el que se encuentra tu negocio. Y luego tú ya eliges la que mejor se adapte a tu negocio. Idealmente no significa que porque tu negocio esté en el segmento de principiante no puedas implementar cosas del segmento intermedio o que si estás en el segmento intermedio apliques cosas del segmento experto. Aquí realmente depende mucho de qué le funciona a tu negocio y de qué no le funciona. Aquí a la final no tienes que seguir ningún tipo de reglas o metodologías, solamente tener en cuenta estos consejos y, como siempre digo, quedarte con lo que a tu negocio le funciona y lo que te genere dinero. Entonces, vamos primero con el segmento de principiantes, que básicamente lo que nosotros utilizamos es segmentación tradicional. Y sí, sé que los gurús del marketing dicen que utilices públicos broad siempre, que X, Y, Z, y tienen razón. O sea, no te voy a decir, pero cuando estás empezando, eh, normalmente lo ideal es que utilices segmentación tradicional, porque a pesar de que los intereses estén desactualizados, necesitas darle cierto parámetro al algoritmo. El algoritmo está en cero, no sabe a qué público llegar, y en ese caso, todo el estudio que hiciste previo de tu buyer persona, sus datos demográficos, sus intereses, sus comportamientos, te va a funcionar. Inicialmente sí te va a funcionar. No te dejes llevar por segmentaciones totalmente abiertas cuando estás empezando porque probablemente vas a quemar el dinero. Te va a costar un poquito más. Entonces, dale al algoritmo intereses, utiliza pues los públicos originales, no utilices públicos Advantage y también utiliza públicos personalizados. Entonces, en intereses, como te decía, investigar bien quién es tu buyer persona. Y aquí te doy estos tres consejos: elegir intereses relevantes relacionados con tu producto, con tu servicio, con lo que sea que vendas. Pues no mezclar demasiados intereses, tienes que tratar de mantenerlo específico. Normalmente, o bueno, anteriormente así era como se testeaba. Antes esta era la estructura que se utilizaba para todo. Se escalaba testeando intereses hace unos 3 años aproximadamente. Pero hoy en día nos gusta empezar de esa manera, de la manera tradicional, y ir escalando resultados. También usar datos demográficos, comunicación, edad y género, obviamente, y también enfoque en áreas donde tienes presencia o potencial de venta. Es decir, pues zonas geográficas donde pues, estés vendiendo o sea bueno vender ahí. Luego, vas a tener un pixel nuevo, entonces tu enfoque principal, como te decía, es enfocarse en nutrir el pixel con información relevante para tu marca.
Y en otras etapas vas a ver la etapa de returning de una manera distinta, pero aquí la vamos a hacer de manera totalmente tradicional, tofu, mofu y bofu. Y si quieres que haga un video explicando cómo implementar una estructura de segmentación tradicional, déjamelo en los comentarios y con mucho gusto lo hago. Si ya, o sea, para los principiantes que entren. Entonces luego pasamos al nivel intermedio, donde utilizamos una segmentación Advantage o Broad, básicamente una segmentación totalmente abierta. Aquí vamos a tener públicos Broad, intereses o públicos stake, que eso es algo que no muchas personas implementan. Se habla mucho del Broad, pero no de los públicos stake, localize y bases de datos. Entonces, los públicos stake básicamente es apilar intereses públicos personalizados, públicos return, etc. en un mismo conjunto de anuncios con segmentación advantage. Entonces, hay que aclarar que una cosa es una campaña advantage más, donde ahí la libertad es totalmente para el algoritmo, y otra cosa son los públicos stake o los públicos advantage más. Entonces, estos son públicos que igual se basan un poco en intereses, pero también en parámetros del algoritmo. Así que los públicos stake los vamos a utilizar, o sea, vamos a utilizar intereses como en la segmentación original, pero no vamos a hacer no los vamos a utilizar de una manera concreta, sino que vamos a utilizar varios. Por ejemplo, si vas a vender joyería, pones joyería, joyería autor, oro, plata y así. O sea, todos los intereses afines, pueden ser unos 5. Y en ese mismo conjunto de anuncios esto va a sonar loco, pero créeme que funciona muy bien, especialmente si no tienes un presupuesto tan alto y no tienes tanto tiempo pautando. Va a hacer que metas en ese mismo conjunto de anuncios vas a meter retargeting. Es decir, vas a meter audiencias de personas que agregaron al carrito, personas que interactuaron con el sitio web, que interactuaron con tu cuenta de Instagram o que interactuaron con tu página de Facebook. E incluso con esa misma segmentación, en ese mismo conjunto de anuncios también puedes meter lookalikes. Entonces vas a meter esos 3 tipos de públicos en un mismo conjunto de anuncios. Y esto básicamente lo que va a hacer es darle muchos parámetros al algoritmo y también se va a basar en el pixel. Entonces le da ciertos parámetros, se basa también en el pixel y así le va a ser un poquito más sencillo llegar al público correcto. Entonces, por lo que te decía, públicos advantage sin intereses y públicos personalizados, solo género y ubicación. Y otro tipo de segmentación que incluso también la puedes apilar en Stake son las lookalikes y bases de datos. Es decir, si ya tienes un poco de tiempo pautando, pues ya es tener compradores, ya es tener tu base de datos hecha. Puedes subir esa base de datos a Meta y sacar lookalikes de esa base de datos y que eso sea un interés. Esa base de datos y esa lookalike también la puedes meter en conjunto con intereses, con lookalikes de compradores, con lookalikes de personas que agregaron al carrito, lookalikes de personas que iniciaron pagos e intereses. Y créeme que te va a funcionar muy bien. Entonces, tienes una segmentación con bastantes parámetros y aquí te puedes centrar en testear por creativos y así. Entonces, esto funciona bastante bien y con nuestra mayoría de cuentas intermedias nos funciona. Obviamente ya cuando pasan al nivel avanzado, obviamente esto se quema y vamos a tener que ir a la siguiente segmentación, que es con la que vas a poder escalar tus ventas al cielo, que es la segmentación avanzada. Entonces, eh, la segmentación avanzada o cuando estás a nivel experto son las campañas Advantage Más, las que te hablaba ahorita, donde aquí sí o sí el algoritmo tiene 100% de libertad. Ojo, que con estas campañas necesitas tener un buen presupuesto. No te voy a decir cuánto específicamente, pero probablemente sea más de $100 al día. Mínimo $100 al día independientemente del mercado. A menos que pautes en Venezuela, por ejemplo, que no se necesita tanto dinero. Pero, por ejemplo, si estás en Colombia, México, casi que en cualquier parte de Latinoamérica, necesitas al menos unos $100 al día para que esto funcione bien. Y un algoritmo bien nutrido. Es decir, al menos un algoritmo
que tenga un nivel de inversión de al menos $1000 al mes por 5 meses, más o menos como para que esto te empiece a dar algunos resultados. Entonces, aquí básicamente le vamos a dar total libertad al algoritmo basado en la información que tiene. Va a llegar a las personas correctas y no lo limitamos por intereses actualizados, por públicos personalizados pequeños, por lookalikes pequeñas, bases de datos pequeñas, y no limitamos absolutamente en nada. Aquí le damos la libertad al algoritmo para que salga y busque en el interés que sea o en el público que sea nuestros clientes potenciales. Pero por eso te decía, tienes que tener el pixel bien nutrido y, y un buen presupuesto para que él pueda llegar a muchas personas. Entonces, aquí, ¿cómo segmentamos? Entonces, si no tenemos, no tenemos intereses, no tenemos variables para controlar. Entonces, sí, de hecho tienes muchas variables para controlar y es la segmentación por creativos. Aquí es todo un tema porque se testea por formato, por ángulo, por comunicación y por variaciones. Entonces, hacemos segmentación basada en lo que queremos comunicar con el anuncio. Por ejemplo, si tu anuncio va enfocado a retargeting, a dar un descuento para personas que ya interactuaron con el sitio web o que agregaron el carrito, no te preocupes, no necesitas ponérselo en la segmentación. Lo haces con el creativo, lo comunicas y el algoritmo es suficientemente inteligente para entender esto y mostrárselo a la persona correcta. Luego, si tu anuncio es totalmente frío, pues háblale a tu público frío y el algoritmo se lo va a mostrar a la persona correcta. Esto suena increíble, pero es el poder de la inteligencia artificial y del algoritmo de Meta. Entonces, aquí segmentas por comunicación, por la etapa en la que se encuentra el cliente y también por ángulos, por variables, por variaciones. O sea, aquí tienes muchísimo, muchísimo de dónde agarrarte para escalar y sacar y más y más y más ganadores. Entonces, esto sí es un tema bastante extenso y te lo puedo explicar en otro video, pero básicamente nuestro interés es que, por ejemplo, la mayoría de las personas que estén entre aquí y aquí puedan llegar a este punto. La mayoría de clientes puede que estén en este punto, pero quizás tengan que retroceder aquí, hacer las cosas bien y llegar a este punto, porque para llegar a este punto y mantenerse por ahí cómodos, tendrían que estar invirtiendo unos 250, 300 hasta $500 al día, más o menos. Luego, ¿qué conseguimos con esto? Lo que te estaba explicando ahorita. Poder tener testing mucho más agresivos, poder testear mucho, mucho, mucho contenido, sacar muchos ganadores y por ende escalar bastante agresivo las ventas. Y aquí pues, puedes hacer escalamientos verticales bien sencillos y así. Entonces, en estos videos explico un poquito las cosas técnicas porque entiendo que no es tanto para principiantes como tal. Y si quieres que hagamos una evaluación de tu negocio, de tu cuenta publicitaria, para ver en qué etapa te encuentras y cómo podemos llevarte al siguiente nivel, puedes agendar una llamada completamente gratuita conmigo. Va a ser una llamada solamente para aportarte valor. No vamos a intentar venderte nada, a menos que lo quieras. Y bueno, lo más importante es que no te quedes con el conocimiento solamente, sino que lo pongas en práctica. Muchas gracias por ver el video.